ha tocado preparar sobre la Haftará, que tiene por nombre, como ya dijo Josué, Baed Hanan. Y yo sí le puse el título que el hermano Eric lo pone y fui hecho partícipe de la gracia. Pero como ya explicaste, Josuecito, entonces no es que está mal, pero sí podemos tomar en cuenta, como tú dices, que estamos solicitando esa gracia. Entonces, bueno, esta parasha va el nombre del libro Yeshayahu, que es Isaías del capítulo 40, del 1 al 26. Le habíamos puesto, como hablábamos sobre la gracia, algunas definiciones de lo que era gracia según la palabra de nuestro Señor, y vemos que más conocemos y nos hemos llevado es que es un don o regalo merecido. Esa es la gracia. Pero también, según el contexto de la palabra, en diversas partes, y según el hermano Eric también lo define él, que es una joya de gran precio. Esa gracia que recibimos la debemos ver como una joya de gran precio. También como oportunidad, donde el Señor, con su gracia, nos ha llamado y nos permite que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida o en el cielo, donde la morada eterna. Y en Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, también lo puede ver como que la palabra gracia es un encanto. Entonces vamos viendo que la gracia tiene varias formas que la podemos ir reconociendo según cómo estemos pasando cada uno de nosotros en diversas circunstancias, de acuerdo a la palabra. Y le hemos puesto una pequeña introducción que la he tomado de la Wikipedia, ¿sí? En donde queríamos saber qué era, quién es Isaías. Y dice que el nombre Isaías en hebreo se lee Yeshayahu, pero analizándole, esta palabra dice salva Hashem. Pero si le cambiamos, no sé muy bien el hebreo, pero le damos la vuelta a estas palabras, vamos a leer como que Hashem salva. Y se veía más hermoso verle de ese punto que Hashem es el que nos salva, es el que nos ha llamado. Y nos cuenta que es uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, junto a Jeremías, Ezequiel y Daniel, cuya vida y obra tuvo lugar hacia el siglo VIII antes de Cristo. Dice que el ministerio profético de Isaías tuvo lugar en el reino de Judá durante la monarquía de los reyes Usías, Jonatán, Acaz, Ezequías y Manasés. Dice que él profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio, cuando fue el cautiverio del reino del norte. Y dice que el libro que escribió tiene su nombre. Él había nacido probablemente en Jerusalén hacia los años 765 a.C. y que fue asesinado, según se cree, por el rey Manasés en el año 695 a.C. Y esta muerte, dice la creencia, que él fue aserrado, que era como haberlo introducido en un madero y le fueron cortado. De esa manera, como se cree que fue muerto Isaías. Y según la tradición talmúdica, Isaías posiblemente fue primo del rey Usías. Aquí dice Usías, pero Usías podría ser, y pariente de los reyes contemporáneos en esa época en Judá. Bueno, yo le he puesto más o menos una línea de la vida de Isaías, en la cual está tomado desde el año en el que él nace hasta su muerte. Y tenemos que él nació en el año 765, para cuando él tenía 26 años, que era en el 739, él fue llamado
a finales de la muerte del rey Usías, y eso lo vemos en Isaías 6. Después tenemos que vino la cautividad de Asiria, o sea, donde fue deportado el reino del norte en el año 722. A ese año más o menos, Isaías tenía 43 años. Y en ese periodo es donde él empieza bueno, no precisamente sabe exactamente cuándo empezó, pero en Judá es cuando Isaías está profetizando y él no vio todavía lo que podía pasar con la deportación del reino del sur, que era la cautividad de Babilonia. Y él llega, y bueno, hasta que él cumple 70 años y fallece en el año 695. Vemos que desde que él fue llamado, tuvo el llamado, ha transcurrido 56 años. Es posible que en todo ese tiempo él fue profetizando de lo que el Señor le mostraba que iba a venir a futuro. No es lo que se vivió en esa época. En bajo esto yo le hice tomando en cuenta el capítulo 40 de la Reina Valera y con la traducción que ha hecho el hermano Eric Rodríguez, que es el que le conocemos. Entonces, en el capítulo 40, el versículo 1, como tú ya decías, Josué dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y el hermano Eric lo traduce, restauren, restauren mi pueblo, decía Elohim de ustedes. En hebreo la palabra Nahamú es consolaos o restauren, consuele. ¿Y quién es el que va a consolar al pueblo? Menahem, que significa consolador. Es uno de los hombres que tenía Mashiach en el mundo judío porque había de restaurar todas las cosas al estado original. Nuestro Señor Yehoshua es el verdadero homenaje. Esto es importante que podamos nosotros entender quién es el homenaje, quién es el que nos va a restaurar para que estén todas las cosas al estado original, como era antes de que entrara en nosotros, mejor dicho, entrara el pecado. ¿Sí? Y he ido uniendo con partes del Evangelio y también de la Parashá. Entonces, aquí tenemos que en 2 de Corintios 1 al 3, dice que somos llenos de adoptados, es Elohim, y habla de nuestro Señor Jesucristo, fuente de amor entrañable y Dios de toda consolación. Aquí encontramos que ¿quién es nuestro consolador? Como decíamos antes, nuestro Señor Yehoshua es nuestro verdadero homenaje. El hermano él explica que existen dos tipos de consolación o restauración. La primera, restauración de nuestra mala conciencia hacia Dios, conciencia de pecados, de obras muertas. Me gustaría que alguien me ayude leyendo en Hebreos 9. ¿Quién me ayuda? No, pues ya buscamos. ¿Qué versículo, hermanito? Sí, ¿qué versículo? Hebreos 9, 9. ¿9 qué? De Dios. 9, 9. Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya, ahí estamos viendo, como dice, la restauración de nuestra mala conciencia del pecado, de obras muertas, cuando creíamos que nosotros podíamos ser en ese tiempo en el que estábamos viviendo, solo había la restauración a causa de hacer las ofrendas y sacrificios. Pero si lo vemos en Efesios 2, del 1 al 10, vamos a encontrar
que esa restauración ya no lo va a hacer a causa de sacrificios o de ofrenda, sino por la gracia. Por favor, ¿quién me ayuda leyendo Efesios 2, del 1 al 10? Yo, Eugenia, Ah, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. amén. Gracias, Eugeniti, qué gusto que estés conectada. Ven como ese regalo, como decíamos antes, es un don inmerecido, es algo que el Señor le plació darnos, atraernos. Esta es la primera consolación que el Señor hace con nosotros, el quitar esa conciencia muerta, la conciencia del pecado, de esas obras muertas, y que a Él le plació darnos, por su gracia, el perdón de nuestros pecados. Pero este es un tipo de consolación, restaurar. El Señor nos sacó de ese mundo de pecado, de esa inmundicia en la que vivía, solo por su gracia, por ese amor que Él nos dio. Por eso deberíamos considerarle como esa joya preciosa. Y la segunda restauración dice de nuestros cuerpos pecaminosos que está estando disminuido de su gloria cuando recibamos cuerpos incorruptibles. Esto ya nos está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Yehoshua, de la Jerusalén celestial, donde nuestro cuerpo, este cuerpo pecaminoso, ya no existiría, seríamos revestidos de su gloria y podríamos pasar a esos cuerpos incorruptibles. Pues esta restauración está todavía pendiente, pero tenemos la certeza que estaremos en esa venida gloriosa y viviremos con Él en la Jerusalén celestial. Alguien que me pueda ayudar leyendo Filipenses 3, del 20 al 21. Amén. Gracias, Sonita. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Gracias, Sonita. Y relacionándole con la parashá, vemos que en Deuteronomio 4, 35 al 36 dice: y a ti te fue mostrado para que supieses que Hashem es el Elohim y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para corregirte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. En el versículo 2 dice: habla al corazón de Jerusalén
decirle a voces que su tiempo ya es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Hashem por todos sus pecados. El hermano Eric lo traduce, habla junto al corazón de Jerusalén e invita a ella, porque rebosará su Shabbat. Sabá, porque ya tomó de la mano de Hashem por duplicado y cada uno de sus pecados. El hermano Eri dice que Sabá quiere decir grupo organizado. ¿Y cómo es ese grupo organizado? Cuando la participación que tiene Hashem con su pueblo. Por eso él también se llama Hashem Shabaoth. O sea, nosotros somos ese pueblo que el Señor nos pone para que nosotros le tomemos a él como Hashem Shabaoth. Dice que también a esta palabra del Seba también se le puede tomar en cuenta como tiempo. Por eso lo que le relacionamos con lo que dice en el versículo, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Entonces se puede tomarle también en consideración qué significa tiempo. Y dice que porque en la segunda parte se hace que habrá hecho reconciliación con relación a su iniquidad, en lo que dice que el tiempo ya es cumplido. ¿Sí? Y aquí vemos qué es el pecado. Dice que el pecado es la transgresión consciente o inconsciente de una norma. El Señor nos ha dado los mispatín, los juquín, ¿no es cierto? Pero dice que al hacer lo que Dios ha dicho no hagamos, eso es pecado. Y cuando dice que también se le relaciona con su iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Es ocultar el daño o transgresión cometida. Añadir pecado sobre pecado. Sí, el Señor nos dice, no matarás, pero a pesar de que dice, no lo hagas, nosotros le seguimos haciendo, pero ocultamos que estamos haciendo. Entonces le estamos haciendo, llegando a una iniquidad, algo más grave al querer ocultar el pecado que estamos cometiendo. Y en Marcos 1, capítulo 1, del 14 al 15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y sed educados en el Evangelio. Justo coincidimos con lo que Nati dijo, lo que estudiamos ayer en Marcos. La fe era educarnos, era estudiar, irnos preparando, ir conociéndole al Señor. ¿A través de qué? De estudiar su palabra. Y ahí vamos nosotros a estar preparándonos y poder conocerle más a Él, conocer las cosas que Dios hace y quiere con nosotros, con su pueblo. En el versículo 3 dice, vos que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El hermano Eric lo dice, hay una voz que invoca, en el lugar inhóspito despejen el camino de Hashem. Rectifiquen en el Arabá, la zona alrededor del muerto, calzada para nuestro Elohim. Por favor, alguien que me ayude leyendo Marcos 1, capítulo 1, versículo 3. Dice así, querido hermano. Voz del que está en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ya. Marcos 1:3. Gracias, hermano Manuelito. Ahí dice, preparad el camino de Hashem, enderezar la calzada
¿cómo podríamos enderezar? Ya que era algo bonito que con Carmita me hacía entender que para ella enderezar el camino era reconocer que todos somos pecadores. De una forma u otra, sin el Rúa del Señor, no podríamos nosotros poder reconocer eso, pero todos somos pecadores. Y de esa forma es como el Señor puede actuar en nosotros. Porque si no nos reconocemos que somos pecadores, el Señor no va a poder actuar, porque Él no viene arbitrariamente, sino Él con su rúa nos ha hecho entender eso. En el versículo 4 dice, todo valle sea asolado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El hermano Eri dice, todo valle será alzado y cada monte y colina se humillarán, y lo curvo será por recto y las cordilleras por tierra amplia y aplanada. En Santiago 1, del 9 al 11 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. En el versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Hashem, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Hashem ha hablado. El hermano Eric lo traduce, y será revelado el peso de Hashem, y verán los de cualquier carne juntos, por la boca de Hashem habló, porque la boca de Hashem habló. El verso 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Hay una voz que dice, invoca, y yo dije, ¿qué invocaré? Toda la carne es hierba y todo su atractivo como la minilla del campo. El versículo 7 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Hashem sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Se seca la hierba, se marchita la laminilla, porque Ruach Hashem sopló del paso por ella. Ciertamente dice que la hierba es del pueblo. El versículo 8. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Se seca la hierba, se marchita la laminilla, pero la palabra, promesa de nuestro Elohim, se levantará, Leolán, sin tiempo conocido. En primera de Pedro 1, de 24 a 25 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En Mateo 5:18 encontramos, dice, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá, hasta que todo sea cumplido. Es hermoso ver que, ¿qué somos nosotros? No somos nada, porque si el Rúa del Señor, si no está la palabra en nosotros, no somos nada. Somos como esa hierba que se seca y como la flor que se marchita.
En el versículo 9 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántale, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. El hermano Eri lo traduce, sobre un monte alto sube a pesar de ti, evangelista de Sion, de Sion. Eleva con esmero tu voz, evangelista de Jerusalén. Eleva, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está el Elohim de ustedes. El verso 10 dice, he aquí que Hashem, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga dentro de su rostro. El hermano Eri lo traduce. He aquí Adonai Hashem vendrá con fuerza y su brazo gobernando para sí. He aquí su retribución con él y su actividad delante de él. Lo podemos encontrar en Marcos capítulo 13 del 26 al 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviarán sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí nos está hablando de su segunda venida, en la que Él vendrá con todo su poder y su gloria. Y dice que cuál es su recompensa. He aquí su retribución. Su retribución somos su pueblo, al cual escogió, a ese remanente que Él lo tiene, por todo lo que su sacrificio, por esa gracia inmerecida que hemos recibido, el Señor nos ha hecho sus escogidos. En el capítulo 11, en el verso 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El hermano Eric traduce, como un pastor pastoreará su rebaño, con su brazo recogerá, levantará los corderitos en su regazo, conducirá a las ovejas que están amamantando. ¿Quién sabe qué dice Juan 10:11? Si no, alguien me puede ayudar leyendo Juan 10, del 11 al 15. Y si no, yo leo. Dice. Yo lo leo. No se peleen, no se peleen. A Yo ver. leo. Ya. ¿Quién? Usted, mamita, léale. Yo tengo eco, no sé por qué. ¿Quién va a leer? Usted, mi hermana. No creo que tiene audio. Creo que no nos escuchó. Ya, ahí. Ahí. Ya. Ya, Juan 10 dice. Del 11 al 15. Ya. Ya. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Más vamos a él. Dijo entonces. Juan de el Evangelio de Juan del 11 al 15. ¿O tiene No otra es San versión? Juan. San Juan. Sí. San Juan, capítulo 10. 11. Sí. Yo soy el buen pastor. Sí, allá. sí, está bien. Ya, perdón. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Qué hermoso saber, ¿no? Que el Señor, al Señor le importamos. Él es capaz Él fue capaz de dar su vida por nosotros. ¿Y quién no conoce Salmo 23:1? Hashem es mi pastor. Y podemos leer también en Ezequiel capítulo 34, del 11 al 31, y dice, porque así ha dicho Adonai, Hashem, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Nuestra confianza la debe estar en Hashem, que es nuestro consolador, como dice, aunque estemos pasando circunstancias difíciles o cuando le veamos todo nublado y oscuro. Hay quien nos va a consolar. Es nuestro Señor, Yehoshua. Y en Deuteronomio 4 dice, escuche Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. ¿En quién debe estar puesta nuestra mirada y nuestra confianza? Solo en Hashem. No hay otro. Es el único. En el verso 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con los collados. El hermano Eli traduce, ¿quién midió con su capacidad de un puño las aguas? ¿Y quién dimensionó con un palmo los cielos y todo con shalish, que quiere decir que es una medida de capacidad? El polvo de la tierra y pesó con el peles las montañas y las colinas con balanzas. El verso 13. ¿Quién enseñó al espíritu de Hashem o le aconsejó enseñándole? ¿Quién dimensionó el Rúa, la mente de Hashem? ¿Y quién es el varón que le haya hecho saber su consejo? El 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Traducido por el hermano Eri, dice, ¿con quién se aconsejó él para que le diera inteligencia y le afianzase en la senda del mishpat, el debido proceso, y le afianzase el conocimiento y le hiciese saber el camino de las inteligencias? Lo podemos ver en Hebreos 10, que dice, y tú, Hashem, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. En Romanos 11:3
11:34 dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? La respuesta es nadie. Nadie puede. Como dice, Él es el único. No hay otro como Él. En el verso 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El hermano Eri traduce, he aquí los goyín son como una gota que cae del cántaro, son concebidos como costra fina de balanza, he aquí a las islas las pone como polvo fino. El verso 16 dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Lo traduce, y Lebanón no sería suficiente ardiendo, ni sus animales serían suficientes para Olam. El sacrificio, el corbán, que representa la reconciliación ante causas diversas. Esto quiere decir que nada de esto sería suficiente para efectuar la reconciliación con Hashem. ¿Cuál es nuestro verdadero corbán? Nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Viéndole en la parashá, en Deuteronomio 3:26 dice, yo voy a pasar ahora y miraré la tierra buena que está al otro lado del Jordán, el monte bueno este y el Líbano. Dice que es la metáfora del altar del templo del sacrificio que hacía blanco los pecados. Esta parte es tan bonita cuando en Deuteronomio está hablando de que Moisés, por una transgresión, él no pudo ver la tierra prometida, pasar a la tierra prometida, pero nuestro Señor le dice, hay esperanza, hay algo mejor que esto, es la Jerusalén celestial, donde le vamos a ver a Él mismo, siendo ese corbán precioso, que ya no vamos a necesitar de los animales ni de los sacrificios para poder ver, para que nuestros pecados sean perdonados y, como dice en su palabra, de lo carnesí que son, ser transformados en blanca lana. No hay otro. En el verso 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Lo traduce, todos los goín son como el no existir frente a él, son concebidas por él como menos que cero, y el tohu, lo incogneso, que se refiere a Génesis 1:2, donde todo estaba desordenado, ¿no? Y en Deuteronomio 4:30 dice, y en la posteridad de los días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevenga, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. En el versículo 18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondré? Traduce, ¿y hacia quién asemejarán a él? ¿Y qué semejanza dispondrán para él? El verso 19 dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. Traducido dice, la estatua la vierte el labrador y el que funde con el oro la recubre y detalles de plata le agrega. El verso 20 dice, el pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polida. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Traducido dice, el
Mesucán. Se elige, es toda una trumá, una ofrenda alzada tipo brindis. Un labrador sabio se busca para ello, para fijar una estatua en los seculares. Ahí dice que el mesucán se piensa que es un tipo de árbol, probablemente la morera, debido a que se sabe que la inmadura y las partes verdes de la planta tienen una sopanina tóxica y medianamente alucinógena. Eso lo dice la Wikipedia. Y dice que ellos eligen este árbol que posiblemente era la morera porque no se pudre, ¿no? Y en Deuteronomio 5, del 8 al 11, dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Hashem tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres solo sobre los hijos, y la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Hechos 17, 29 leemos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. En Romanos 1, 21, 23 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. El verso 21 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El hermano Eri lo traduce. ¿Será que ustedes no saben? ¿Será que ustedes no escuchan? ¿Será que no les fue declarado de cabeza a ustedes? ¿Será que ustedes no han entendido desde la fundación de la tierra? El verso 22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y traducido dice, ¿será que la estatua es la que está sentada sobre la órbita de la tierra y sus habitantes le son como langostas migratorias? ¿Acaso es la que extiende como la tela a los cielos y los tensa como una tienda para habitar? Y si leemos en Colosenses 1, 16, 17, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces, en Deuteronomio 4:39 dice, conoce al día y haz volver tu corazón, porque Hashem es el Elohim en los cielos de arriba y sobre la tierra de abajo no hay más. Vemos que no podemos hacernos imagen. Es uno, es solo uno, Hashem, no hay otro. En el verso 23 dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. El hermano Edith en la traducción dice, la que pone los rosnim, como no existir los jueces de la tierra los ha hecho como tohu, lo incognes.
El verso 24 dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. El hermano ahí lo traduce, si no fuera porque la plantan o la siembran, el tallo de ella no tendría ni raíz en la tierra. Y si oscurece para ellos, los árboles con los que hacen las estatuas se secan y un viento de tormenta los levanta como hojarasca. El verso 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y el traducido dice, ¿y a quién me asemejarán para que yo sea igualado? Ya decía Kadosh, el distinguido. Dice que el santo se llama en la tierra al sumo sacerdote Aarón. Eso lo vemos en Números 16:5, cuando en la rebelión de Coré, cuando él quería ser el sumo sacerdote. Pero dice cuya función era una tenue sombra de nuestro Señor Yehoshua como sumo sacerdote de los bienes venideros. Eso lo vamos a encontrar en Hebreos 9, del 11 al 28. Nuestro sumo sacerdote de los tiempos venideros es Yehoshua HaMashiach. Y el 26 dice, levantad vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres. Ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El hermano Eri lo traduce, levanten ustedes sus ojos a lo alto y miren, ¿quién organizó todas estas cosas? El que saca por número el Sabá. De ellos lo llama por nombre a todos ellos. Por la abundancia de vigores y afirmaciones de esfuerzo, ni un se le extravía. En Deuteronomio 7, del 9 al 11 dice, conoce pues que Hashem tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora, con el que le odia en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Hasta aquí es la parashá, y yo le he hecho una conclusión en base a todo esto. Le tomé como a Isaías 51:3 que dice, ciertamente el Señor consolará a Sion, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acción de gracias y voces de alabanza. Dice, el capítulo 40 de Isaías corresponde a la llamada primera de las 7 Haftarot de consolación, como dijo Josué. Su mensaje lleno de esperanza nos hace aguardar la restauración de todas las cosas, porque nuestro Señor vendrá con fuerza y su retribución con él. ¿Qué es esto de su retribución? Sino el fruto de su aflicción, como dije, nosotros, su pueblo. Por lo cual no nos dejas sin exhortación, nos invita a que le conozcamos verdaderamente, a que estemos conscientes de quién es Él, que no hay otro como Él, que no podemos menospreciarlo haciéndole semejanza a cualquier objeto hecho por manos de hombres o deformándolo bajo pensamientos humanos. Él es que perdona nuestros pecados y levanta nuestra iniquidad. Así nosotros, los que hemos alcanzado la posteridad de los días, como lo decía en Deuteronomio 4:39. Por el poder de la santidad que ha sido derramado en nosotros,
hemos recibido la gracia de poder escuchar la voz del evangelizador de Sion, por excelencia el Hijo, Yehoshua HaMashiach, como lo dice en Hebreos 1:2. También se nos ha quitado el velo de los ojos para ver al Elohim, nuestro Moisés lo vio y oyó, lo oyeron y vieron los antiguos, lo oyeron y vieron los profetas, lo escuchó y vio Isaías, así como Moisés, perdón, todos los que lo hemos visto y oímos podemos decir, Baed Haná, y fue hecho partícipe de la gracia. Que nuestras obras testifiquen conforme la palabra de Dios para la gloria de nuestro Elohim Yahweh, Yehoshua HaMashiach. Baruch Hashem. Ahí, hermanos. Bendito Dios y gracias, perdón, gracias Mimi por habernos compartido. ¿Qué más podría decir yo? Quizá tenemos alguna pregunta por ahí. ¿No? Si no, aquí vale la pena, quería más bien dicho compartir, decir alguna cosa. Estas Haftarot, si ustedes se dieron cuenta, ya no tienen una semejanza, digamos, con alguna parte de la porción como tal. Ya, o sea, es un poco complicado encontrarle un paralelo. Es un poco complicado porque de hecho esta porción y las que siguen ya anticipan, entre otras cosas, las citas. ¿Ya? Entre otras cosas, las citas. Así que es una buena ocasión para acordarnos de esto. Ahora fíjense ustedes, aquí como lo hacía Noé, se ve un carácter muy, bastante paternal del Señor, que dicen Nahamu, Nahamu a mí. Sí, y de hecho hay muchas, estaba ahorita, bueno, no ahorita, hace un tiempo, en la mañana que sí, estaba revisando algunas canciones que había escuchado a lo largo de estos años, y hay un montón de canciones que han salido de aquí, y son muy, muy bonitas, ¿sí? Y que precisamente sirven, si se quiere, para esto. Pero digamos, aquí hay un asunto, digamos, que no está por demás. ¿Por qué el Señor tendría que consolar? Ya no llamemos de consolar, sino de restaurar, para manejar el lenguaje. Porque cuando nosotros pensamos en consolar en español, en nuestra mente, pensamos en como que dejar que una persona ya no esté triste, ¿no? Ya no esté cabizbaja o nostálgica, ¿no? O que ya consuélate, ya no estés llorando, ¿no? Ya deja de sollozar alguna cosa así, porque ya, pobrecita. Pero no, consolar en hebreo, como bien lo ha dicho Mimi, tiene el matiz más bien de decir restaurar, volver al original. Por estas son las porciones de consolación, de restauración, pues, y por eso el hermano Eric traduce, ¿no? Restauren a mi pueblo. Y aquí viene el problema. Si el Señor le dice restauren, se sobreentiende que el pueblo estaba no restaurado, se estaba dañado de alguna manera, estaba afectado, estaba abollado, por así decirlo. De tal manera que el pueblo estando abollado, digamos, el clamor del pueblo recién se ve en el versículo 27. Fíjense ustedes, ¿sí? El versículo 27 dice, ¿por qué dices hoy Jacob, no? Y hablas tú Israel, o sea, todo el pueblo, básicamente, los líderes de todo el pueblo, ¿sí? Dice, mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio, mi mishpat. ¿Por qué dice esto? ¿En qué sentido se puede entender esto? O sea, el pueblo se siente abandonado. O sea, Dios ya no me hace caso, Dios ya ni siquiera se acuerda de mi causa, de mi juicio. ¿Sí? Y por eso el Señor le dice, consuelen, restauren a mi pueblo, restauren. Y aquí está perfecto lo que decía Mimi precisamente porque cuando un judío, o incluso algunos cristianos ahora, leen esta porción, dicen, restauren al pueblo. Claro, se imaginan por un lado solo al pueblo judío, y se imaginan la consolación en el estado muy político incluso, ¿no? Restaurar el estado, restaurar el templo, restaurar eso lo que el Evangelio nos enseña que eran sombras de lo que había de venir. Se dicen restauren, claro, tiene que volver el estado de Israel, tiene que volver, y no va por ahí. Como bien lo decía Mimi, nos recalcaba y nos hacía un recorderis del libro de Hebreos, lo que nos dice es restauren la mente, restauren el entendimiento, el estatus de la gente, ¿sí? Restauren, porque en realidad eso es lo que se dañó y eso es lo que se daña constantemente,
¿sí? Y como veíamos hace una semana, creo, que hablábamos precisamente que es muy complicado, es muy complicado restaurar a una persona. Fíjense ustedes, es muy complicado restaurar a una persona. Ya no se diga de vicios, de cualquier cosa, en general es muy complicado restaurar a una persona. Ya les digo, incluso de una idea equivocada. Es muy complicado restaurar a una persona. Porque lo que pasa es que la persona puede o no saber que está mal, o saber que está mal y no querer hacer nada, puede ser un conjunto de cosas. Y aquí lo que nos dice entre líneas del Señor es, ¿qué nos quiere decir con todo esto de qué tiene que proclamar? Que el ser humano es hierro. ¿Eso qué quiere decir? Aquí hay un contraste, si se fijan ustedes. Que toda carne es hierba. Pasa el viento y se muere. Eso es del ser humano. Dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Después dice, ¿quién es del Señor? ¿Que acaso no se dan cuenta que quién pudo medir las aguas con la palma de su mano? Sentarse, ¿quién entiende, quién puede sondear la mente del Señor, como diría Pablo en Corintios 2, ¿no es cierto? ¿Quién puede hacer eso? ¿Por qué le van a comparar con un palo? ¿Por qué le van a comparar con eso? ¿No se dan cuenta de la grandiosidad que es Dios? Y ustedes están pensando que yo les abandoné o que no puedo restaurarles. Entonces aquí el diálogo, digamos, está así. Hay un pueblo que se siente abandonado, pero que no puede hacer nada al respecto. Y el Señor le dice, yo te consuelo. Y es como que hay una respuesta implícita del pueblo que dice, tú no puedes. ¿Ya? Una respuesta implícita del pueblo que dice, no, yo creo que tú no puedes. Yo creo que tú no puedes. Y por eso es que el Señor le comienza a decir, mira todo lo que soy. ¿No? Y le manda a Isaías como ese primer anunciador, ¿no? Es el primer evangelista, como pone el hermano Eric, que vale la pena decirlo, ¿no? Ahí el famoso Mebaseret Sion, o Mebaseret Sion, o Mebaseret Yerushalayim, que aunque está en aunque está en negativo, digamos en femenino, perdón, o que está en femenino, Mebaseret es un participio femenino, ¿ya? Del verbo basar, o sea, ¿cómo es? Sí, basar, del verbo basar, que es anunciar, proclamar. Entonces, o evangelizar, pues. Verbo basar en participio femenino, o sea que sería como un presente, ya que puede funcionar como adjetivo, en este caso está funcionando como sustantivo también, está en femenino. Diría literalmente la anunciadora, o en este caso, como le pone, la evangelista, ¿ya? Pero ahora es un asunto que siempre han preguntado por qué está en femenino, en hebreo. Y la cuestión es sencilla, porque es una forma diplomática de referirse a un cargo. Así como cuando, por ejemplo, acá se dice su señoría o su majestad, se le dice a un rey, por ejemplo. Ya, pero no ese utiliza un femenino, majestático se llama, ¿no? Majestático, su majestad, su señoría, o su merced. Sí, sí, ¿no es cierto? Su merced. ¿Cierto? Son formas de dirigirse a cargos, digamos, con respeto. Aquí se le llama precisamente así, Mebaseret, ¿sí? La anunciadora, pero porque es un cargo. Es un cargo, es una responsabilidad que el Señor le otorga a esta persona y me va a hacer el Señor. Y como les decía, aquí hay un diálogo interno, aquí hay un diálogo interno bien bonito. Y digamos, lo que más se recalca aquí es precisamente eso, esa sensación de sinsabor del pueblo, pero de un pueblo, digamos, no como tal vez podríamos estar nosotros, ¿no? Que podemos estar abatidos, golpeados, ya, pero que sabemos que miramos del Señor y tenemos esperanza. Aquí es un pueblo que se siente abandonado y en realidad no hay más esperanza para ellos, porque la consecuencia, la triste realidad de este pueblo fue que el Señor dice, yo les voy a consolar y les manda 7 haftarot, en este caso, no parece decirlo, de consolación, de restauración, y al final el pueblo dice, no, no quiero ser consolado, no quiero ser restaurado. ¿Ya? De eso va estas 7 haftarot de consolación, que para nosotros nos habla un montón, porque nos presenta en este caso, en esta haftará nos presenta a Dios en una faceta que a veces no siempre se le ve, ¿ya? Porque nosotros le vemos a un Yehoshua, le vemos al Señor, así como que las nubes, pero aquí le vemos al Señor que hizo la tierra. Y no sé si ustedes aquí, fíjense que nos trae muchas remembranzas en realidad. Cuando aquí dice quién es el que puso el agua en el cuenco de su mano, midió toda la cosa, está haciendo una referencia a la creación. Y si eso ya nos hace acuerdo al Señor Yehoshua, a la luz y todo lo que podemos haber aprendido en Génesis. ¿Ya? Así que lo que le está diciendo en pocas palabras es yo mismo iría por ustedes. Yo les voy a restaurar. Que es por eso que entendieron los evangelistas, ¿no? Los de los evangelios, Mateo, Marcos, que ponen este versículo, ¿no? Kol koreba midbar.
¿Se acuerdan lo que veíamos justo hace un tiempo en Marcos y en Mateo también? Voz del que clama en el desierto. Ya preparen camino al Señor o aplanen camino al Señor. ¿Sí? Eso, fíjense. Entonces, lo que está aquí anunciando cuando dice consolad, consolad a mi pueblo, restauren, restauren a mi pueblo, no solamente así como ustedes restauran al pueblo. Lo que significa eso es que en última instancia Dios mismo va a venir a consolar, a restaurar a su pueblo, porque Él es el único que puede hacerlo. O sea, y por otro lado, hay otro símil implícito ahí, y es lo siguiente. ¿Cuál es el caos más grande que ha habido aquí en este mundo? Pues antes de la creación, que no se sabía qué era arriba, qué era abajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene el Señor y pone orden, ¿cierto? Entonces, digamos, y la comparación implícita está, si Dios es capaz y fue capaz de poner orden a todo este desorden causado por el pecado, el Satanás y todo lo demás en este universo, ¿cuánto más no podrá restaurar una persona? ¿Ya? Ese es el análisis implícito ahí. Si Dios fue capaz, es poderoso, es potente, para poner orden al caos previo a la creación, o le conocemos, ¿no? ¿Cuánto más lo podrá hacer con una persona? En eso pensemos siempre. ¿Sí? En eso pensemos siempre, que es algo muy, muy interesante. Porque ya les digo, hay muchas ocasiones de donde nosotros tal vez no vemos salida. Estamos golpeados por alguna circunstancia, el trabajo nos va mal, alguna situación familiar, económica, ¿ya? Cualquier cosa nos puede afectar en este mundo, como veíamos, donde estamos exentos de eso. ¿Ya? Pero siempre, nunca, más dicho, nunca nos olvidemos de eso. Si podemos poner un ejemplo, siempre acordemos, ¿no? Si mi vida está hecho un caos, vean, más caótica que antes de la creación, no va a estar. ¿Ya? Y si Dios fue capaz y tuvo el poder para poner orden a eso, no se diga algo que puede haber salido mal en nuestras vidas. ¿Sí? Siempre y cuando el Señor, claro, nos dé, y más dicho, siempre roguemos, porque el Señor nos concede el arrepentimiento si fuera el caso, si hayamos pecado, si hayamos hecho algo mal, y que Él mismo nos dará el mecanismo para salir adelante. ¿Sí? Así que, sí, el mensaje, digamos, de todas estas haftarot van a ser eso, consuelos, restauros, o sea, más bien dicho, transmitir el ánimo del Señor, el objetivo del Señor de restaurar a su pueblo, que como le decía Noé, no se contenta solamente con haber venido, haber muerto por nosotros y habernos dado su rúa, sino que se completará cuando el Señor venga y nos dé cuerpos a su semejanza. ¿Sí? Así que mientras tanto, hemos de seguir experimentando muchos otros niveles de restauración, hasta que realmente seamos entrados en la verdadera menuja, ¿se acuerdan ustedes? En el tiempo de la restauración precisamente. Sí, eso básicamente. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta por ahí. De otra manera podemos ir terminando, creo yo, por ahí. Sí, y muchas gracias, Noita. Dios le bendiga. Okay.